Siempre, hermano, vas a estar, la gente le llama efecto rebote, la gente le llama por qué me pasa lo mismo, por qué siempre todo es así, no entiendo por qué me pasa de nuevo, pero ¿qué he hecho para que pase de nuevo? Y lo peor de todo, muchas veces no se dan cuenta del patrón que siempre es repetitivo, siempre se repite. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de YouTube. Estaba reflexionando el día de ayer, para serles sinceros, y yo dije, voy a hacer este video porque me parece muy importante y sobre todo que va a ser de mucha utilidad, porque vamos a pasar de cómo nosotros nos vamos a sentir tan mal, vacíos. De verdad, a veces yo recuerdo mucho esta etapa en la que podía tener el auto del año, el puesto, el reconocimiento, como que por fuera inclusive la gente poco más se aplaudían en ese momento, en el punto en el que yo estaba. Y sin embargo, por dentro yo pensaba que no era el mejor padre, me sentía muy mal por cómo yo era con mis padres, con mi familia, cómo yo por dentro, dentro de mi casa me sentía solo, aburrido, cansado, estresado. Me miraba al espejo y siempre decía, ¿por qué haces lo que haces si tú sabes que eso no es lo que debes hacer y no es lo que tú quieres para ti? Y ahí fue donde salió esta reflexión, porque yo inmediatamente me doy cuenta cuando la persona o está con obesidad o está con mucho estrés, o las personas cuando converso son empresarios y actualmente agarran y siempre se están quejando de su pareja, se quejan de las situaciones, se quejan del entorno, se quejan del gobierno, se quejan de las circunstancias. Y ahí inmediatamente me doy cuenta cómo realmente piensa la persona hacia su vida. Me escondía detrás de un ordenador pensando que trabajaba mucho como ingeniero de software. Para los que no me conocen, he llevado 15 años como ingeniero de sistemas, una carrera que empecé como programador, luego comencé a escalar, analista y todo eso. Llegué a liderar equipos, luego comencé a ser jefe de proyectos. Y en el camino ya luego pasé al campo del emprendimiento a la fuerza, no porque tomé la decisión, realmente son dos mentes diferentes, son dos mundos diferentes. Y fue igual, fue nuevamente, ya no era el trabajo detrás del computador, ahora el trabajo era para el negocio. Yo sé que requiere mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, pero solamente nos quedamos en eso y no nos damos cuenta cómo nos vamos sintiendo. Yo recuerdo muy bien que eran las mejores épocas donde todo el mundo me preguntaba, me invitaba, me decía, Richie, puedes dar una, ¿cómo le decían? Una mentoría, o te invito a esta sesión, y siempre hasta inclusive me ponían el transporte y iba por aquí, por allá, y qué bien se sentía, pero cuando llegaba a casa no era así. Cuando llegaba a casa o cuando estaba con mi hija no tenía esas ganas, esa fuerza, esos ánimos, y eso cada vez nos hace sentir peor, 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 peor. Es más, yo veo hoy en día mucha gente con obesidad, enfermos, con ataques de pánico, estresados, migrañas, dolores de cabeza, y son gente que tiene muy buen puesto en su organización, en su lugar de trabajo, o de repente son emprendedores o empresarios. Y es solamente es algo muy importante. Voy a mencionar dos puntos acá. Primero, es que para mí 100% la enfermedad es la cura. Si una persona está con obesidad, con enfermedad, yo creo que ese ha sido el indicador para saber qué es lo que tengo que trabajar, de lo que estoy haciendo no está funcionando, en qué realmente me debo centrar. ¿Por qué? Te explico, más del 90% ha sido demostrado que somatiza en el cuerpo un problema interno, que son pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, intenciones. Todo lo interno es lo que realmente genera la enfermedad. Entonces, cuando yo veo una persona que está obesa, es una persona que para mí realmente no se ama, no se valora, no se respeta. ¿Y qué significa eso? No significa que no tenga valor, no significa que no tenga respeto, no significa que no tenga amor propio. Sí lo tiene, pero lo ha tapado así como por capas, como las capas de la cebolla, ¿no? Se ha puesto capas y capas y capas y capas y capas, porque su pensamiento, voy a entrar acá ahora con la mente, porque su pensamiento era de que, a pesar de que tengo esto, yo me siento mal. A pesar de que tengo este puesto, yo no soy esa persona que yo quiero ser. A pesar de que me he comprado el auto del año y de que a mi hija no le faltaba nada, yo les digo algo, les digo la verdad. Muchos pasan por esto. Mi hija tenía el colegio, tenía el seguro, tenía la mejor ropa, la mejor zapatilla, y yo soy fan de las zapatillas. Teníamos un club social, o sea, lo sigue teniendo, ¿no? Pero tenía un club donde era privado, donde solamente eran personas seleccionadas, pagando obviamente una mensualidad y todo, porque era un club, ¿me entiende? Pero era
tenía cancha de tenis, tenía cancha de fútbol, 2 canchas de fútbol, tenía un coliseo, tenía un auditorio, tenía canchas de vóley, tenía juegos para niños, tenía mesas, área recreativa de billar, tenía piscinas olímpica y temperada, tenía juegos de softball, de ghetto ball, no tenía. Y entonces yo decía, pero Dios mío santo, pero ¿por qué todo va bien y sin embargo yo me sigo sintiendo así? Y es que yo no me daba cuenta de algo que comencé a entender, comencé a aprender, y fue en el punto en el que comencé a entender lo que era realmente la mentalidad, lo que realmente era cómo uno comienza a vivir desde el liderazgo personal. Una persona puede estar liderando un gran equipo de trabajo, pero solamente lo lidera desde el puesto de trabajo. Pero realmente si tú ves su vida, llega a su casa a los fines de semana completamente cansado, agotado, con dolores de cabeza, que no tiene tolerancia, que no tiene paciencia, que constantemente reacciona en base a los impulsos, las emociones, y no es una persona que realmente tenga un buen estado físico, saludable y vital, porque hoy en día es importantísimo, porque necesitas un cuerpo que realmente enfrente todo lo que hoy en día la vida. Y yo me doy cuenta que la vida es así, y la vida te va a golpear y te va a golpear y te va a golpear, y cada vez de repente un golpe que es muy fuerte o de repente un golpe que dura mucho tiempo, porque la vida está diseñado para eso, para que nosotros nos hagamos más sabios y más fuertes y podamos ir superándonos en la vida. Muchos de nosotros nos golpea y nos quedamos ahí tirados, como que nos rendimos, nos noquearon. A otros nos golpean y ha sido tan duro de que en el camino hemos abandonado. Pero así es la vida. Volviendo al punto, más del 90% de las enfermedades provienen de causas emocionales. Yo recuerdo mucho a Louise Hay, que era una de las personas que hicieron mucho, cambió muchísimas vidas, sanó muchísima gente, y decía, yo cuando me enfermo o pasa algo a mi cuerpo, lo que hago primero es, número 1, ir a mis pensamientos, y luego mis pensamientos solucionan mis problemas. Y esa era su forma de pensar, esa era su mentalidad, porque ella sabía que era de adentro para afuera. Y todo el mundo lo dice, en el desarrollo humano, en la excelencia humana, en el desarrollarte personalmente, en explotar tu verdadero potencial, que todo es interno y luego se va a reflejar afuera. Ahora, tú puedes reflejar por fuera a pesar de no haber cambiado por dentro, claro que sí, y va a pasar lo que estamos hablando ahorita, lo que yo he pasado y lo que muchos de ustedes están pasando. Voy a terminar con esta parte porque se me vino esto en una conversación que tuve el día de ayer, y dije, claro, hasta Jesús, vamos a hablar acerca de la Biblia, no como algo religioso, sino como una relación, como yo lo veo como una filosofía de vida, porque te habla de la salud de la mente, del cuerpo, del carácter y del propósito, que dicho sea el paso, son los 4 pilares de lo que es de mente fuertes en sí, que es este proceso de evolución de la persona. Y el primer punto que quería tocar era este acá del cuerpo. Entonces yo dije, mira, tiene que ver la mente y el cuerpo, los 2 primeros pilares. Porque Jesús decía, es que no entienden, no importa lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca entra al organismo y luego lo desecha. Lo que importa es lo que sale de la boca, que proviene del corazón. El corazón en la Biblia es el mundo interno, es quién eres. Es tu conjunto de pensamientos, tu conjunto de sentimientos, tus actitudes, que eso te van a llevar a un conjunto de acciones, que luego eso te va a dar un resultado en el mundo material. Es así como tú puedes tener una vida que siempre soñaste, cumpliendo metas, objetivos, y desde allí vas a poder vivir disfrutando ese proceso. Vas a vivir con esta ciencia del logro y también el arte de la plenitud. Uno lo escucha a su manera o como el otro piensa, y a las finales tú no tienes tu propio discernimiento, tu propio entendimiento. Yo decía, claro, Jesús sabía esto. Jesús sabía cómo cambiar un cuerpo. Porque hoy en día, ¿qué pasa con la gente? Juzga el pollo, juzga el pescado, juzga la hamburguesa, juzga todo lo que hay afuera. Todo lo físico, lo externo. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando realmente te das cuenta de que estas palabras dicen, no importa lo que vayas a comer, va a entrar y lo va a desechar. Lo que importa es lo que tienes dentro, porque eso es lo que sale de tu boca. ¿No crees que lo que tienes dentro es pensamientos? ¿Y no crees que lo que sale de tu boca es un pensamiento a través del habla? ¿Cómo te estás hablando constantemente? Esa es la gran pregunta. Y para eso tienes que tener, ¿qué? Conciencia,
Tienes que tener energía y estar muy concentrado y enfocado en, oye, ¿me estoy hablando así? Y hoy día justo dije, voy a poner como título, no te mientas más. Pero luego me dije, hey Richie, pero eso es algo de, ¿eso es lo que yo quiero? No. Nadie quiere vivir mintiendo, nadie quiere vivir un fraude, nadie quiere vivir diciéndose mentiras. Y yo tuve que comenzar a decirme la verdad, entonces dije, entonces pongamos lo que queramos. Vamos a ponerle título a este vídeo, háblate con la verdad. Eso está mucho mejor que elegir lo que no quiero. Y eso es lo que pasamos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta vamos eligiendo lo que no quiero, lo que no quiero, lo que no quiero. Es que no quiero estar gordo, no quiero ser pobre, no quiero ser mezquino, no quiero ser mediocre, no quiero sentirme mal, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. En lugar de que la mente comience a guardar esa información, y la mente tú le tienes que educar, tú la tienes que entrenar, porque la mente es como un músculo. Si yo dejo de ir al gimnasio, de comer como debo comer, de descansar como debo de descansar, pensar como debo de pensar, ¿qué pasa? El músculo se va a desaparecer, es muy simple. Y lo tienes que entrenar constantemente. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero? Sí, listo, voy para allá. Ahora, no sabes lo que quieres, ese es un gran problema que lo voy a hacer en un siguiente vídeo y voy a entrar más a detalle también en este pasaje de la Biblia en un siguiente vídeo. Pero la realidad es que lo que importa es lo que hay dentro y sale por la boca. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente cambias lo que hay dentro, ese pensamiento, una persona es obesa porque piensa como obesa. Una persona es pobre porque piensa como pobre. Antes esto me dolía. Ahora yo lo veo normal, porque yo pienso como una persona abundante, una persona rica, una persona atleta, una persona saludable, una persona con buena intención, una persona con amor. Entonces desde aquí yo voy haciendo acciones, 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 y cada vez en el tiempo tengo que estar muy alineado, muy concentrado y depositando toda mi energía en estas acciones que provienen desde aquí. Pero normalmente la gente quiere cambiar un efecto con otro efecto. Quiere cambiar el externo con otro externo. Y no va por ahí. Si tú comienzas a tomar un liderazgo personal, un gobierno personal, comienzas a tomar dominio de tus pensamientos y forjas ese carácter en el camino, porque si tú te das cuenta, si tú piensas como una persona atleta y saludable, ¿cómo van a ser tus comportamientos? Pero es que no te das cuenta. Por eso es que puedes tener la camioneta del año, el auto del año, y sin embargo sigues siendo obeso. Porque sigues pensando como obeso y vas a terminar siendo obeso. Y esto lo saqué porque yo tuve muchos clientes en mi etapa en lo que solamente yo era etapa nutricional y etapa de ejercicio. Yo daba muchas dietas, rutina de ejercicio y acompañaba en el proceso. Y yo decía, había un grupo que tenía resultados y un grupo que no tenía resultados. Número uno, se desaparecía por completo. Entonces yo dije, de hecho, estos no estaban con conciencia de querer tener un cambio, no estaban decididos. Perfecto. Vayamos a los que sí tuvieron cambios. ¿Por qué casi el 80% de ellos, 90% de ellos, tuvieron un cambio y luego de un tiempo, en 3 meses, en 6 meses, y luego de un tiempo volvieron a lo mismo? Yo decía, ¿pero por qué? Y les preguntaba. Entonces yo me daba cuenta, claro, cuando no cambia la persona, no cambia realmente el resultado duradero. Cambia temporalmente. Apagas el incendio por un momento y después vuelve nuevamente quien eres. Vuelve a corregir, la mente vuelve a corregir. Siempre, hermano, vas a estar, la gente le llama efecto rebote, la gente le llama ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre todo es así? No entiendo por qué me pasa de nuevo, pero ¿qué he hecho para que pase de nuevo? Y lo peor de todo, muchas veces no se dan cuenta del patrón que siempre es repetitivo, siempre se repite. Si tú haces una pausa en estos momentos, estoy seguro que yo te identifico patrones que los has ido repitiendo y repitiendo una vez y no te das cuenta, porque así está este mundo de distraído. Así está este mundo donde nos están queriendo robar la atención. Así que si quieres aprender de liderazgo personal, de gobierno personal, de cambiar tus pensamientos y forjar ese carácter para volverte esa persona que realmente tengo todo por fuera, pero por dentro soy mucho más que eso. Si te quieres convertir en esa persona, chicos, váyanse aquí abajo en la descripción, ahí tienen mi masterclass completamente gratis. También los que quieren tener mi acompañamiento y esta sabiduría en Dementes Fuertes, aquí abajo le pueden dar clic al link que estoy dejando aquí abajo. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, el día de mañana nos estaremos viendo en un nuevo video. Los quiero mucho, mis fieras. Bendiciones en sus hogares.